Yo no podía creer lo que mis ojos veían. Era Lucía, mi niña, dándome un papelito con una frase que jamás olvidaré, pero lo más increíble fue que, días después, esa misma frase apareció escrita en su cuaderno, guardado por años. Sentí que el cielo mismo me hablaba, como si ella estuviera aquí, a mi lado, diciéndome que el amor no muere jamás. Jamás pensé que un sueño pudiera cambiar mi vida así. No era un sueño común, era un milagro hecho realidad. Sentí su presencia como si estuviera frente a mí. Fue un mensaje divino que me devolvió la esperanza. Mi nombre es Rosario y hoy quiero compartir algo muy especial que ha marcado mi vida para siempre. Mi Lucía, mi angelita. Fue un regalo que el cielo me dio, aunque su tiempo aquí fue demasiado breve. Desde el momento en que la sostuve en mis brazos, supe que había algo mágico en ella. Su risa iluminaba la casa y su mirada tenía esa pureza que solo los niños tienen, pero la vida, con sus misterios, se la llevó demasiado pronto, dejando un vacío imposible de llenar. La ausencia de Lucía fue como un silencio ensordecedor que me envolvía cada noche. Durante mucho tiempo, el dolor fue mi único compañero y la tristeza parecía no tener fin. Yo buscaba respuestas, algo que me ayudara a entender por qué un ángel tan pequeño debía irse tan rápido. Fue entonces cuando mi fe empezó a tomar un nuevo significado, porque en medio de esa oscuridad sentí una luz que nunca antes había percibido. Recuerdo que cada día me aferraba a esa esperanza de que, de alguna manera, Lucía seguiría conmigo, aunque no pudiera verla. Fue entonces cuando comenzaron los sueños, esos sueños que al principio parecían simples recuerdos, pero que con el tiempo se convirtieron en algo mucho más profundo, en señales del más allá que me hablaban con un amor tan real que parecía rozar mi piel. Esos encuentros nocturnos no eran solo imágenes fugaces, eran mensajes de un milagro real, de una conexión que trasciende la vida y la muerte. Cada noche, en el silencio de mi habitación, Lucía venía a visitarme. A veces jugaba conmigo, otras veces solo me miraba con esos ojos llenos de ternura y paz. Pero hubo un sueño en especial que cambió todo. En ese sueño, Lucía me entregó un papel con una frase que me hizo temblar el corazón, una frase que no entendía del todo en ese momento, pero que sabía que tendría un significado profundo. Esa experiencia me dejó sin aliento y despertó en mí una certeza. Estaba viviendo algo que iba más allá de lo natural, un verdadero milagro real, que venía del cielo. Lo que no sabía era que esa frase, que parecía solo un mensaje en un sueño, pronto se manifestaría en mi vida real. Días después, mientras revisaba un viejo cuaderno que Lucía había guardado con tanto cariño, encontré esa misma frase escrita con la letra dulce de mi niña. Fue un instante de pura emoción, una prueba tangible de que el amor no conoce barreras y que la vida continúa en formas que no siempre podemos comprender. Este encuentro entre el sueño y la realidad fue un punto de inflexión para mí. Me hizo entender que la fe no es solo creer sin ver, sino sentir con el alma y aceptar que existen milagros reales que nos envían señales para sanar nuestras heridas más profundas. Lucía no se había ido realmente, ella estaba allí, enviándome un mensaje de amor eterno, un consuelo que solo la espiritualidad y los milagros pueden ofrecer, y aunque todavía me duele su ausencia, ahora sé que su presencia es una bendición que me guía cada día. Esta historia que les cuento no es solo sobre una nieta que se fue, sino sobre cómo el dolor puede transformarse en esperanza cuando permitimos que la fe y los milagros reales entren en nuestro corazón. Es un relato de amor que trasciende el tiempo y el espacio, un testimonio de que hay mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero esta historia tiene más secretos,
momentos que aún guardo muy dentro y que solo puedo compartir poco a poco, porque cada detalle, cada sueño y cada señal que recibí con Lucía tiene un significado especial que cambiará la forma en que miramos la vida, la muerte y lo que viene después. Les invito a que me acompañen en este camino, donde la fe, el amor y un milagro real se entrelazan de una manera que nunca imaginé. Lo que ocurrió después de aquel sueño y aquel encuentro con el cuaderno será el comienzo de una nueva etapa. Para mí, una etapa llena de revelaciones que me enseñaron que nunca estamos realmente solos. Y aunque todavía hay preguntas sin respuesta, la paz que encontré me ha dado fuerzas para seguir adelante. Pero esa parte de la historia, esa la contaré en la siguiente etapa, cuando les hable de cómo esos sueños empezaron a transformar mi vida de una forma que jamás hubiera imaginado. Después de aquel encuentro inesperado con el cuaderno de Lucía, mi corazón parecía latir con una mezcla de alivio y tristeza que no podía explicar con palabras, pero la verdad es que, aunque ese milagro real me había dado un destello de esperanza, el camino que seguía por delante era aún muy duro. La ausencia de mi niña se sentía en cada rincón de la casa, en cada suspiro, en esas noches largas y silenciosas donde el llanto era mi único consuelo. En esas noches, cuando la oscuridad se apoderaba de todo, me encontraba sola con mis pensamientos y el peso de la pérdida parecía un manto imposible de quitar. A veces me preguntaba si alguien más sentía ese vacío tan profundo o si era un dolor que solo los abuelos que han perdido a sus nietos podían comprender, porque no es solo la ausencia física, es ese silencio que queda, esa sensación de que el tiempo se ha detenido y que el mundo sigue girando sin importar lo que llevas dentro. Me costaba hablar de Lucía sin que las lágrimas me inundaran los ojos. La tristeza era tan intensa que parecía que nunca iba a desaparecer, pero al mismo tiempo, en medio de ese dolor, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esa pequeña luz, esa chispa que llamo fe, era lo único que me mantenía de pie cuando todo parecía derrumbarse. No fue fácil, porque la mente se llena de preguntas, de recuerdos que golpean fuerte y de una verdad oculta que uno no quiere aceptar, pero que está ahí, esperando ser enfrentada. Cada noche, antes de dormir, me sentaba en mi mecedora cerca de la ventana, mirando hacia el cielo estrellado, buscando alguna señal que me dijera que Lucía seguía conmigo, aunque no pudiera tocarla. Y aunque el silencio era absoluto, en mi interior algo vibraba con la esperanza de un milagro real que me mostrara que el amor no se acaba con la muerte, que hay un camino que va más allá de lo que podemos ver. Recordaba sus risas, sus pequeñas manitas que un día apreté con tanta fuerza que parecía que nunca las soltaría. Pensaba en sus ojos brillantes, llenos de inocencia, y en esos momentos felices que compartimos juntas, como si fueran las únicas cosas que podían darme fuerzas para seguir adelante. Pero también estaban las sombras, a esos momentos en que la tristeza me golpeaba sin aviso, cuando las lágrimas brotaban en silencio y yo me sentía perdida en un mar de recuerdos y emociones. Fue en esos momentos de vulnerabilidad que comencé a entender algo fundamental. El duelo no es un camino lineal, no es algo que se supera rápido ni con facilidad. Es una jornada que transforma el alma, que te obliga a tomar decisiones internas, a cambiar tu mentalidad sobre la vida y la muerte. Y aunque muchas veces parecía que la oscuridad ganaba, esa semilla de esperanza nunca desapareció, porque sabía que Lucía me estaba enviando mensajes, señales que aún no podía comprender del todo, pero que me indicaban que el milagro real estaba sucediendo, poco a poco, dentro de mí. El duelo silencioso me enseñó también que no estaba sola, aunque la soledad parecía absoluta. Dios, los
ángeles y la presencia de mi Lucía se convirtieron en mis compañeros invisibles, en ese apoyo silencioso que me ayudaba a seguir un día más. Fue un proceso lento, lleno de revelaciones que poco a poco fueron cambiando mi visión y me abrieron las puertas hacia una verdad más profunda, una verdad que no se ve con los ojos, sino que se siente con el corazón. Había momentos en que sentía como si una mano tierna me tocara el hombro, como un susurro suave que me decía que todo iba a estar bien, que el amor trasciende cualquier barrera y que los milagros reales no solo existen en las historias que escuchamos, sino que se manifiestan en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Esa idea me daba fuerzas para levantarse cada día y para enfrentar la realidad con una nueva esperanza. Aunque el dolor todavía latía con intensidad, mis noches de llanto callado se convirtieron en oraciones silenciosas, en diálogos íntimos con el cielo, donde pedía entender el sentido de todo esto. Y en esas oraciones, sin darme cuenta, mi alma empezaba a sanar, a transformar ese sufrimiento en una energía distinta, una energía que abría caminos invisibles hacia la paz interior. Así, paso a paso, noche a noche, el milagro real no solo era un evento extraordinario, sino una transformación profunda en mi vida y en mi espíritu. No voy a negar que hubo momentos de desesperanza, momentos en los que la tristeza amenazaba con ahogarme por completo, pero también hubo instantes llenos de luz, de revelaciones que llegaban en el momento justo, como si alguien allá arriba estuviera guiando mis pasos en esta difícil travesía. Y esas revelaciones me ayudaron a entender que la fe no es algo abstracto, sino una fuerza real, tangible, que puede sostenernos cuando todo lo demás parece desmoronarse. Esta etapa del duelo silencioso fue fundamental para mi crecimiento espiritual, para la comprensión de que la vida y la muerte están entrelazadas en una danza eterna y que el amor verdadero nunca se desvanece. Porque aunque Lucía ya no está aquí físicamente, su esencia sigue viva en cada rincón de mi ser, en cada pensamiento, en cada suspiro que dejo escapar cuando la extraño. Y es precisamente esa conexión espiritual la que me permitió empezar a abrir los ojos a la realidad de los milagros reales, a entender que no son solo cuentos, sino experiencias profundas que transforman vidas, porque hay momentos en los que la verdad oculta se revela de maneras inesperadas, y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. Fue entonces cuando comprendí que este viaje no era solo mío, sino de todos aquellos que han perdido a un ser querido, y que buscan una luz en medio de la oscuridad, que en el silencio del duelo hay un mensaje poderoso, una invitación a descubrir que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa llena de amor, fe y esperanza. Pero lo que vino después, esas señales concretas y esas experiencias que confirmaron que Lucía seguía conmigo de una manera tan real y tangible. Eso es algo que no puedo explicar sin antes contarles lo que ocurrió en los sueños que tuve a partir de ese momento, porque en ellos las revelaciones y los milagros reales comenzaron a tomar forma, mostrándome un mundo más allá de lo visible, un mundo donde el amor eterno se manifiesta con una claridad que sobrepasa cualquier duda. Recuerdo con una claridad que aún me sorprende la primera vez que tuve uno de esos sueños tan vivos con Lucía. No era un sueño común ni un recuerdo que la mente pudiera fabricar por sí sola. Era como si ella estuviera allí, frente a mí, con esa sonrisa dulce y ese brillo en los ojos que siempre me llenaba de paz. Sentí su abrazo, su calor y esa sensación de amor puro que solo un milagro real puede brindar. En ese instante, comprendí que el mundo que conocemos no es todo lo que existe. Hay una realidad oculta, un lugar donde el alma sigue viva y donde los lazos de amor nunca se rompen. En ese primer sueño, Lucía no dijo palabras,
pero su presencia hablaba más fuerte que cualquier voz. Me mostraba que estaba bien, de que no había dolor donde ella estaba, y que su luz no se había apagado, sino que brillaba con más fuerza que nunca. Esos detalles, o esas sensaciones, solo podían ser entendidas por alguien que ha perdido a un ser querido y ha abierto su corazón a lo inexplicable. No era solo un recuerdo, era una señal, un mensaje del otro lado que comenzaba a transformar mi forma de ver el duelo. Cada noche, esos sueños se repetían, y aunque variaban en contenido, siempre tenían ese mismo sentimiento de amor infinito y protección. Lucía aparecía en lugares que solo nosotros conocíamos, en momentos que parecían sacados de nuestra vida cotidiana, y en cada encuentro dejaba una pequeña pista, una palabra, un gesto que parecía un código secreto entre nosotras. Era como si me estuviera guiando, mostrándome que el milagro real que yo anhelaba estaba sucediendo, aunque aún no podía comprender su verdadero alcance. A veces, despertaba con una mezcla de tristeza y alegría, porque aunque extrañaba a mi niña, sentía que sus visitas eran un regalo, una forma de decirme que no estaba sola en mi dolor. Esas experiencias empezaron a abrir un espacio nuevo en mi mente y en mi espíritu, un espacio donde el duelo y la esperanza podían coexistir, donde la ausencia física no significaba la pérdida total, sino el inicio de una conexión espiritual más profunda. Lo más sorprendente de esos sueños es que, aunque ocurrían en la quietud de la noche, tenían un impacto en mi vida diaria. Cambiaron mi mentalidad, de mi manera de enfrentar la realidad y tomar decisiones que antes parecían imposibles. Comencé a ver que el duelo es una jornada personal, una transformación interna que requiere paciencia, valentía y, sobre todo, fe. Una fe que se fortalece con cada revelación, con cada momento en que el velo entre este mundo y el otro parece hacerse más delgado. En uno de esos sueños, Lucía me entregó un papel. No podía leerlo en el sueño, pero sentí que contenía un mensaje fundamental, una verdad oculta que estaba destinada a cambiar mi vida. La emoción de ese instante me dejó sin palabras al despertar, y el deseo de entender ese mensaje se convirtió en una obsesión que me impulsó a buscar respuestas, a estar más atenta a cada detalle de mi entorno, a cada símbolo que pudiera tener un significado especial. No era solo una cuestión de recuerdos ni de nostalgia, era algo mucho más profundo, algo que trascendía lo tangible y me acercaba a un misterio lleno de amor y esperanza. Esos sueños fueron los bastidores de una transformación que apenas comenzaba, una transformación que me llevó a descubrir que los milagros reales no solo ocurren en momentos extraordinarios, sino también en la cotidianidad, en esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto. A través de esas experiencias nocturnas, empecé a comprender que la muerte no es un punto final, sino una puerta que se abre a una nueva realidad, y que, aunque mi Lucía ya no estuviera aquí conmigo físicamente, su espíritu seguía iluminando mi camino, guiándome con esa luz que solo el amor eterno puede ofrecer. Cada visita en sueños era un recordatorio de que la vida continúa, de que el impacto de un ser querido va mucho más allá del tiempo y del espacio. Así, mis noches dejaron de ser solo momentos de tristeza para convertirse en encuentros sagrados, en espacios donde el milagro real se manifestaba con claridad y donde el amor y la fe se entrelazaban para dar sentido a mi historia. Lo que Lucía me dijo a través de esos sueños no eran simples palabras, sino revelaciones profundas que empezaron a cambiar mi visión del mundo y de lo que realmente significa la conexión entre almas. Este despertar espiritual me impulsó a mirar más allá de lo visible, a abrir mi corazón a lo inexplicable y a reconocer que, aunque el duelo es una carga pesada, también es una oportunidad para crecer, para transformar nuestra mente y nuestra alma.
Es en ese espacio de vulnerabilidad y verdad oculta donde comienzan a ocurrir los milagros reales, donde entendemos que no estamos solos y que la fe puede mover montañas, incluso en los momentos más oscuros. Con cada sueño, con cada señal, la presencia de Lucía se hacía más palpable, más real, como si pudiera tocarla, aunque mis manos solo rozaran el aire. Y aunque no siempre comprendía el mensaje completo, sabía que estaba siendo preparada para algo más grande, para una revelación que iría más allá de lo que jamás imaginé. Esa certeza me daba fuerza para seguir adelante, para abrirme a la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Y así, entre sueños y despertares, entre dudas y certezas, mi historia comenzó a tomar un nuevo rumbo, uno que me llevaría a descubrir que el amor no conoce límites, que los milagros reales existen y que la vida después de la pérdida puede estar llena de luz y esperanza. Pero lo que vino después, esas experiencias que confirmaron la presencia de Lucía de una manera aún más clara y sorprendente, son parte de una historia que aún tengo mucho por contar. Nunca olvidaré la noche en que tuve aquel sueño que cambió el rumbo de mi vida. Fue un sueño tan claro, tan vívido, que al despertar sentí como si hubiera atravesado una puerta invisible hacia un mundo donde todo es posible. En ese sueño, Lucía apareció ante mí con una calma y una luz que nunca antes había percibido. Con tanta intensidad, vestía ese vestido blanco que tanto le gustaba, y su sonrisa era más radiante que el sol en su máximo esplendor. Pero lo que más me sorprendió fue que en sus manos sostenía un pequeño billete, un papelito que me entregó, con delicadeza y amor, como si fuera la llave para entender algo que hasta entonces había estado oculto. No pude leer la frase en el sueño. Sus letras parecían moverse, cambiaban de forma, pero sentí que era un mensaje lleno de esperanza y de promesas. Esa sensación se quedó grabada en mi corazón desde ese momento. Desperté con el billete en la mente, con esa frase misteriosa, dando vueltas en mis pensamientos, sin saber qué significaba, pero segura de que tenía un propósito. Un significado mucho más profundo de lo que podía imaginar. Era como si Lucía me hablara a través del tiempo y el espacio, invitándome a abrir los ojos a una verdad oculta que hasta entonces no había alcanzado a comprender. Pasaron los días y aquella frase misteriosa no dejaba de rondar mi mente. La busqué en libros, en pensamientos, en recuerdos, tratando de encontrar alguna pista, pero nada parecía encajar. Fue entonces que recordé aquel viejo cuaderno de Lucía, un cuaderno donde ella solía escribir sus pensamientos, de sus sueños y sus deseos, un objeto que había guardado con cariño, pero que hacía mucho tiempo no había tocado. Movida por una intuición que ya no podía ignorar, busqué aquel cuaderno y comencé a hojear sus páginas con un cuidado reverente, como si estuviera leyendo un tesoro escondido. Y allí, en una página casi olvidada, estaba escrita con la letra dulce y pequeña de mi Lucía la misma frase que había visto en el billete de mi sueño. No podía creerlo. Fue un impacto tan fuerte que sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Era la confirmación de que no estaba loca, de que ese milagro real que sentía en mi alma era verdad, y que las fronteras entre la vida y la muerte pueden ser más delgadas de lo que pensamos. Ese encuentro entre el sueño y la realidad me hizo entender que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, que el amor trasciende cualquier barrera y que la esperanza puede renacer en los momentos más oscuros. Desde ese día, mi mente comenzó a abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver la vida, la muerte y la espiritualidad. Empecé a comprender que las experiencias que había tenido no eran simples coincidencias ni producto de la imaginación, sino mensajes con un propósito,
revelaciones que estaban destinadas a transformar mi vida y mi fe. Esta transformación interna me llevó a tomar decisiones importantes, a cambiar mi mentalidad y a aceptar que el duelo no es solo una pérdida, sino también una puerta hacia un mundo lleno de misterio y esperanza. Lo que me enseñó ese billete fue que las respuestas no siempre llegan de la forma que esperamos, y a veces el camino hacia la sanación pasa por aceptar la verdad oculta y abrirse a la magia que habita en lo invisible. Mi corazón se fue, llenando de una paz que no conocía, una paz que solo los milagros reales pueden ofrecer, una paz que se siente en lo profundo del alma y que nada ni nadie puede arrebatar. Fue como si el cielo me estuviera diciendo que no estaba sola, que Lucía estaba conmigo, guiándome y cuidándome desde un lugar donde no existe el sufrimiento. A partir de ese momento, la conexión con mi nieta se hizo más fuerte, más tangible, y cada día descubría pequeños detalles que reforzaban esa certeza. A veces sentía su presencia en la brisa que acariciaba mi rostro, otras veces en una luz que parecía venir de ninguna parte, como un recordatorio constante de que el amor verdadero es eterno. Esta experiencia me enseñó que los milagros reales no siempre se presentan con grandes señales o acontecimientos espectaculares. A veces se manifiestan en esos momentos íntimos, en los silencios y en las pequeñas coincidencias que nos tocan el alma. Este billete con su mensaje fue para mí un símbolo, un faro que iluminó el camino en medio de la oscuridad del duelo. Una prueba palpable de que la fe y el amor pueden mover montañas. Me abrió los ojos para ver más allá de lo evidente, para entender que cada experiencia tiene un propósito y que nuestra jornada está llena de encuentros que nos preparan para comprender lo extraordinario. La transformación que empezó esa noche en mis sueños fue el inicio de una serie de revelaciones que poco a poco fueron cambiando la forma en que vivía, sentía y amaba. Sin embargo, aunque aquel billete y su mensaje marcaron un antes y un después, todavía quedaban muchas preguntas por responder, muchos misterios por descubrir. El impacto de esa experiencia me llevó a estar más atenta a cada señal, a cada susurro del viento, a cada sueño que pudiera contener un significado oculto, porque entendí que detrás de cada detalle hay un mensaje divino, un milagro real esperando ser revelado, y que la clave está en abrir el corazón y la mente para recibirlo. Mientras esa semilla de esperanza crecía dentro de mí, también me di cuenta de que mi historia no era solo la mía, sino la de tantas personas que atraviesan el duelo y buscan sentido en medio de la pérdida, que el dolor y la tristeza, aunque inevitable, pueden ser el inicio de una transformación profunda que nos conecta con lo sagrado y nos muestra que la vida continúa en formas que trascienden lo físico, y que, en los bastidores de esa realidad invisible, ocurren milagros reales que cambian vidas para siempre. Lo que vino después, esas experiencias que confirmaron que el mensaje del billete no era una coincidencia, sino una revelación que venía del cielo, es parte de un relato que sigue desvelándose en mi vida, porque a veces las señales más poderosas llegan cuando menos lo esperamos y están ahí para recordarnos que el amor no muere, que la fe mueve montañas y que la esperanza siempre encuentra su camino. Así, con el corazón abierto y la mente llena de preguntas, me preparé para vivir lo que sería una de las etapas más sorprendentes y profundas de mi viaje espiritual. Un viaje donde los milagros reales se manifestarían de maneras que nunca antes había imaginado, y donde la presencia de Lucía sería más tangible que nunca, mostrándome que el amor eterno es el mayor regalo que podemos recibir. Recuerdo aquel día con una nitidez que todavía me estremece al contarlo. Había pasado ya una semana desde que tuve ese sueño tan especial con Lucía, donde me entregaba aquel billete con una frase misteriosa que,
aunque no lograba leer en su totalidad. Sentía que llevaba un mensaje profundo, un mensaje que mi alma necesitaba comprender. La sensación era tan fuerte, tan palpable, que cada noche antes de dormir repetía esa frase en mi mente, como si estuviera buscando descifrar un secreto escondido en el viento. En medio de esa búsqueda interna, un día decidí revisar el viejo armario donde guardaba algunas cosas de mi Lucía, recuerdos que por años había dejado intactos. Es como si tocar esas pertenencias pudiera romper ese delicado equilibrio entre la memoria y el dolor. Fue entonces cuando apareció frente a mí un cuaderno que ella había usado para escribir y dibujar, un pequeño tesoro lleno de sus pensamientos y sueños infantiles, un espacio donde su inocencia y su mundo interior quedaban grabados con tinta y cariño. Al abrir ese cuaderno, mis dedos temblaban y mi corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Comencé a pasar las páginas lentamente, deteniéndome en cada palabra y cada dibujo, hasta que mis ojos se posaron en una frase escrita con la caligrafía delicada y suave de Lucía. Mi respiración se detuvo un instante al leer esas palabras. Era exactamente la misma frase que había visto en el billete de mi sueño. Aquella coincidencia inexplicable me llenó de una emoción indescriptible, de una mezcla de asombro, alegría y una reafirmación profunda de mi fe. En ese momento supe que no estaba sola, de aquella presencia espiritual que había sentido desde la partida de mi nieta se manifestaba de una manera tangible y real. La frase escrita en ese cuaderno era como un puente entre nuestro mundo y el otro, una prueba de que los milagros reales existen y que el amor trasciende el tiempo y el espacio. Sentí como una paz inmensa me envolvía, como si un cálido abrazo invisible me sostuviera y me dijera que todo estaría bien, que Lucía estaba conmigo, guiándome y protegiéndome desde un lugar lleno de luz. Esa coincidencia no fue un hecho aislado ni casualidad, fue una revelación que cambió mi manera de entender la realidad, la espiritualidad y la conexión entre las almas. Comencé a comprender que el duelo, aunque lleno de dolor, puede ser también el inicio de una transformación profunda, una metamorfosis del espíritu que nos abre las puertas a una nueva mentalidad y a una forma distinta de ver la vida. Este impacto en mi alma me hizo tomar decisiones importantes sobre cómo vivir cada día, con la certeza de que nada es por azar y que cada detalle tiene un propósito en esta gran jornada que llamamos existencia. Al pasar esas páginas y encontrar aquella frase, sentí que estaba viendo los bastidores de un milagro real, un milagro que no solo tocaba mi corazón, sino que también tocaba el alma de quienes creen en lo imposible. Fue como si el universo entero conspirara para mostrarme que el amor es eterno y que las barreras entre los mundos son mucho más frágiles de lo que imaginamos. Esa experiencia me abrió a una verdad oculta que muchos temen explorar, pero que está allí, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a abrir su mente y su espíritu. Lo que ese cuaderno representaba para mí era mucho más que un objeto. Era un testimonio vivo de que la presencia de Lucía seguía manifestándose en mi vida en formas que la razón no puede explicar, pero que el corazón reconoce sin dudas. La espiritualidad dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una realidad palpable, un refugio en medio del dolor y una fuente constante de esperanza y fortaleza. La emoción que sentí al descubrir aquella frase escrita con la letra de mi niña me acompañó durante días, recordándome que los milagros reales son aquellos que nos llegan cuando menos los esperamos. ¿Pero qué más necesitamos? Ese momento también me enseñó la importancia de estar atenta a los detalles, a las señales que la vida nos pone frente a los ojos, y a confiar en que cada experiencia, por pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo en nuestro camino.
La transformación que comenzó con ese encuentro con el cuaderno fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa llena de revelaciones que poco a poco fueron moldeando mi comprensión sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Cada página de ese cuaderno se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que las conexiones que forman parte de nuestra historia personal no terminan con la muerte, sino que continúan en otra dimensión, más allá de lo visible, la energía. ¿Qué sentí al encontrar esa frase? Me impulsó a seguir explorando y a abrir mi mente a nuevas posibilidades, a entender que la vida está llena de misterios y que nuestras decisiones, nuestra mentalidad y nuestra capacidad para abrirnos a lo desconocido pueden cambiar radicalmente nuestro destino. Esa verdad oculta, que para muchos permanece fuera de su alcance, comenzó a ser parte de mis pensamientos y de mi día a día, llenando mi corazón de una luz que disipaba la oscuridad del duelo y me conectaba con la esencia eterna de mi Lucía. Desde entonces, cada vez que abro ese cuaderno, siento como si ella estuviera a mi lado, hablándome a través de esas palabras escritas con tanto amor. Es una conexión que va más allá de la razón y que me invita a vivir con una nueva mentalidad, más abierta y confiada, donde la fe y la espiritualidad se convierten en pilares para enfrentar las pruebas más difíciles. Esta experiencia fue, sin duda, un punto de inflexión en mi vida, un momento clave que reforzó mi fe y me enseñó que los milagros reales no son solo hechos extraordinarios, sino también momentos de intimidad y revelación que cambian el curso de nuestra historia personal. Lo que vino después de esa coincidencia inexplicable, las señales y experiencias que confirmaron que Lucía seguía conmigo de una manera tan tangible y real, es parte de un relato que aún sigue desarrollándose en mi alma y en mi vida, un relato que me ha llevado a descubrir que el amor, la fe y los milagros están siempre presentes, incluso en los momentos donde todo parece perdido, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar el dolor en esperanza y en un camino hacia la paz interior. Aquel encuentro con el cuaderno y la frase escrita por Lucía fue mucho más que un simple hallazgo. Fue el inicio de una transformación interior profunda que me cambió para siempre. En medio del dolor que parecía no tener fin, esa revelación abrió una puerta que hasta entonces había estado cerrada por el miedo y la tristeza. Poco a poco, comprendí que el sufrimiento, aunque inevitable, podía convertirse en una fuente de esperanza y crecimiento si lograba mirar más allá de lo evidente y confiar en algo más grande que yo misma. La fe, que antes era solo una palabra, comenzó a tomar forma en mi vida de una manera nueva y poderosa. No era la fe ciega que algunos creen, sino una fe viva, una mentalidad renovada que me permitía ver el impacto del amor y los milagros reales en cada detalle de mi día a día. Empecé a entender que el dolor no es solo una carga que hay que soportar, sino una oportunidad para tomar decisiones conscientes que transforman nuestra manera de vivir y de sentir. La transformación no fue fácil, fue una jornada llena de altibajos, de momentos de duda, y también de revelaciones que me fueron guiando poco a poco. Me di cuenta de que el amor que sentía por Lucía no había desaparecido con su partida, al contrario, había trascendido la muerte y se había convertido en un lazo eterno que nos mantenía unidas en un nivel mucho más profundo. Esa conexión espiritual era tan real como cualquier abrazo, tan tangible como el aire que respiro. Y fue esa certeza la que me permitió encontrar sentido en medio del duelo, comprender que aunque su cuerpo ya no estuviera aquí, su esencia seguía viva en mí, iluminando mi camino y dándome fuerzas para seguir adelante. Cada día, al despertar, sentía una energía distinta, una paz que antes desconocía. Era como si el milagro real que había experimentado me hubiera enseñado a ver la vida con otros ojos,
a valorar cada instante y a aceptar que la muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. Esta nueva mentalidad me ayudó a superar la desesperanza, a transformar mi tristeza en gratitud y a abrir mi corazón a la esperanza. Fue un proceso de crecimiento espiritual que me llevó a entender que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier obstáculo, e incluso la muerte. En ese camino de transformación, aprendí a escuchar las señales que la vida y el universo me enviaban, esas pequeñas coincidencias que ahora sé que son mensajes divinos. La verdad oculta comenzó a revelarse en esos detalles, en esos momentos en los que la realidad parecía detenerse para mostrarme algo que antes no podía ver. Esa capacidad de abrirme a lo inexplicable cambió no solo mi relación con la pérdida, sino también con la vida misma, con mis decisiones y con la forma en que me relaciono con quienes me rodean. El impacto de esa experiencia fue tan profundo que se convirtió en el motor de una nueva etapa en mi vida, una etapa donde la espiritualidad y la fe se convirtieron en el sostén que me permitió enfrentar cualquier adversidad. Descubrí que los milagros reales no solo ocurren en momentos excepcionales, sino que también se manifiestan en la transformación interior que nace del amor y la esperanza. Esa transformación me dio una nueva luz para seguir adelante, para vivir con propósito y para compartir este testimonio que ahora les entrego, lleno de sinceridad y de una paz que antes creía imposible. Al comprender que el amor trasciende la muerte, empecé a construir una relación más íntima y consciente con Lucía, una relación que no se basa en la ausencia física, sino en la presencia espiritual que siento cada día. Esta conexión me ha permitido sanar heridas profundas y encontrar en el recuerdo de mi nieta no solo tristeza, sino también alegría y fortaleza. Esa dualidad entre el dolor y la esperanza es, para mí, el reflejo de una verdad más grande. Una verdad que no todos están dispuestos a aceptar, pero que está ahí para quienes buscan con el corazón abierto. La transformación interior también me llevó a replantear mis creencias y a aceptar que la vida es una serie de decisiones que moldean nuestro destino, y que nuestra mentalidad tiene un poder inmenso para cambiar el impacto que las experiencias tienen en nosotros. Aprendí a elegir la esperanza sobre la desesperanza, a abrazar la luz en lugar de dejarme consumir por la oscuridad. Fue una elección consciente, una decisión diaria que fortaleció mi fe y me acercó más a la paz que tanto anhelaba. Mientras esta transformación se afianzaba en mi alma, sentí que estaba siendo guiada por una fuerza superior, una fuerza que no solo me apoyaba en el duelo, sino que también me mostraba que la verdadera sanación viene de aceptar el amor eterno y la conexión espiritual que nunca muere. Fue una revelación que me llevó a entender que mi historia no es solo un testimonio de pérdida, sino una historia de amor, de milagros reales y de un camino hacia la luz que todos podemos recorrer. Esta nueva mentalidad, este cambio interno, me permitió ver los bastidores de una realidad que antes estaba oculta para mí, una realidad donde la muerte no es una despedida definitiva, sino una transición llena de significado y promesas. La fe, la esperanza y el amor se convirtieron en mis compañeros constantes, sosteniéndome en cada paso de esta jornada que aún continúa y que me invita a seguir descubriendo los secretos y las maravillas que se esconden más allá de lo visible. Con cada día que pasa, mi conexión con Lucía se fortalece y mi comprensión de los milagros reales se profundiza, porque aunque su partida fue un dolor inmenso, esa misma experiencia ha sido la fuente de una transformación que ha cambiado mi vida para siempre, llenándola de luz, sentido y un amor que trasciende cualquier frontera. Desde aquel primer sueño, con el billete y la frase misteriosa,
La presencia de Lucía se hizo cada vez más tangible en mi vida, manifestándose en formas que antes no hubiera podido imaginar, no solo en mis sueños, sino también en momentos cotidianos. Recibía señales que me recordaban que ella estaba conmigo, que no me había abandonado y que Dios, en su infinita misericordia, velaba por nosotros con un amor que trasciende cualquier límite. Estas experiencias, que a veces parecían susurros del cielo, se convirtieron en la base sólida sobre la que reconstruí mi alma y mi esperanza. Una vez, mientras caminaba por el jardín que Lucía tanto amaba, sentí una brisa suave que no venía del viento habitual, un aroma a flores frescas que me envolvió y me llenó de una paz indescriptible. En ese instante, supe que era ella, enviándome un mensaje de tranquilidad y amor. No era solo un recuerdo, sino una revelación espiritual, un milagro real que reforzaba mi fe y me llenaba de gratitud. Sentí que esos momentos eran la prueba tangible de que el cielo se comunica con nosotros de maneras sutiles pero poderosas, revelándonos que no estamos solos en esta jornada y que la protección divina está siempre presente. También experimenté noches en las que una luz tenue iluminaba mi habitación y aunque la puerta estaba cerrada y no había fuente de luz visible, esa claridad parecía venir del otro lado, como un puente entre este mundo y el más allá. En esas noches sentía la compañía de Lucía y la presencia de Dios, una compañía que disipaba cualquier sombra de miedo o incertidumbre. Esos milagros que parecía recibir en los bastidores de mi vida cotidiana me ayudaron a fortalecer mi alma y a enfrentar cada día con una paz renovada. Una paz que nace del amor eterno y de la certeza de que todo tiene un propósito divino. Cada señal, cada susurro, cada luz que aparecía en momentos inesperados, se convirtió en un recordatorio constante de que la protección divina nos envuelve y que el amor verdadero no conoce fronteras ni tiempo. Estos milagros reales me enseñaron que la vida es un continuo intercambio entre lo visible y lo invisible, una danza entre la realidad física y la espiritualidad que habita en lo profundo de nuestro ser. Entendí que estas experiencias no eran fruto de la casualidad, sino revelaciones destinadas a cambiar mi mentalidad, a transformarme y a mostrarme que el amor de Dios y de Lucía son fuerzas vivas que actúan en mi vida todos los días. Sentir esa conexión tan íntima con mi nieta y con Dios me permitió atravesar momentos difíciles con una fortaleza renovada, con la certeza de que nunca estaba sola. En esos instantes, el impacto espiritual de esos milagros fue tan grande que transformó por completo mi visión del mundo y de la muerte. Ya no veía la partida de Lucía como un final, sino como el inicio de una nueva forma de vivir y de amar, una forma que abraza la eternidad y la esperanza. Esta revelación cambió mi vida, marcando el inicio de un proceso de sanación que continúa hasta hoy. La protección divina, sentida de manera tan profunda, me llevó a tomar decisiones conscientes sobre cómo vivir mi día a día, buscando cultivar la paz y la gratitud en mi corazón, conscientes de que cada paso que damos está acompañado por fuerzas superiores que nos guían y sostienen. Esta nueva mentalidad, nacida de esas revelaciones y milagros, le permitió enfrentar con serenidad las incertidumbres y los desafíos, convencida de que la fe es una luz que nunca se apaga, una luz que ilumina incluso los caminos más oscuros. Los milagros reales que experimenté, tanto en sueños como en la vida diaria, me enseñaron que el amor eterno no solo une a quienes partieron de este mundo, sino que también fortalece el alma de quienes permanecemos aquí. Esa verdad oculta, que para muchos es difícil de aceptar, se convirtió en el pilar de mi existencia y en el motor que impulsa mi jornada espiritual. Saber que Lucía y Dios están conmigo en cada instante me da una paz que no tiene explicación lógica,
pero que se siente con una intensidad que toca lo más profundo de mi ser. Esta conexión divina me ha enseñado que las experiencias sobrenaturales, lejos de ser simples fantasías o ilusiones, son manifestaciones reales del amor y la protección que recibimos desde el cielo. Son esas señales las que me permiten vivir con una esperanza inquebrantable, con la certeza de que el impacto de esos milagros reales trasciende lo momentáneo para convertirse en una fuerza transformadora que cambia vidas y corazones. Cada pequeño detalle, cada susurro, cada luz en la oscuridad es una invitación a abrirnos a lo extraordinario, a aceptar que nuestra historia está entrelazada con lo divino y que la fe es el camino hacia la verdadera sanación. Este viaje espiritual, lleno de revelaciones y milagros, me ha llevado a un lugar de paz y aceptación donde el amor y la protección divina son una presencia constante. Y en ese lugar, la figura de Lucía no es solo un recuerdo, sino una realidad espiritual que me acompaña, me guía y me fortalece. La experiencia de estos milagros reales ha cambiado para siempre la manera en que vivo, siento y comprendo la vida y la muerte, y me ha dado la fuerza para enfrentar cualquier adversidad con un corazón lleno de fe y gratitud. Han sido muchos años desde que Lucía partió de este mundo, y aún así, siento que su presencia se mantiene viva y vibrante a mi lado. No es un simple recuerdo, es una realidad espiritual que habita en mi alma y guía cada uno de mis pasos. A lo largo de esta jornada he aprendido que el amor verdadero no muere con la partida física, sino que trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un legado eterno que ilumina nuestra existencia y da sentido a cada experiencia vivida. Esa es la verdad profunda que me acompaña y sostiene, y que quiero compartir con quienes, como yo, han conocido la profundidad del duelo y la maravilla de los milagros reales. Cada mañana despierto con la certeza de que Lucía está conmigo, velando por mí con esa ternura que solo un ángel puede tener. Es una presencia que no se ve, pero se siente en cada latido, en cada suspiro, en ese silencio lleno de significado que se instala en el corazón cuando se reconoce la conexión espiritual que nunca se rompe. Esta certeza me ha dado una paz que no se basa en la ausencia de dolor, sino en la aceptación amorosa de que, aunque la vida cambia, el amor permanece intacto y fuerte, más allá de cualquier frontera visible. La transformación que ha sucedido en mí es fruto de esa verdad, de esa revelación que me ha enseñado a vivir con una mentalidad renovada, abierta y llena de esperanza. El impacto de esta experiencia ha sido mucho más que personal, ha modificado profundamente mi forma de entender el mundo, la espiritualidad y la fe. He descubierto que la verdadera fuerza reside en la capacidad de abrazar la incertidumbre con confianza, de abrir el corazón a las señales que el universo nos ofrece y de aceptar que las decisiones que tomamos a partir de este entendimiento moldean nuestro destino. La jornada del duelo, entonces, se convierte en un camino de transformación donde el alma se fortalece y la luz interior brilla con mayor intensidad. Esta transformación ha sido acompañada por innumerables revelaciones que, poco a poco, han ido mostrando los bastidores de una realidad más amplia, donde los milagros reales no son excepciones, sino manifestaciones constantes del amor divino. Lucía me dejó un legado espiritual invaluable, un legado que no se reduce a memorias o objetos, sino que se expresa en la forma en que ahora vivo y en cómo me relaciono con el mundo. Este legado es un llamado a vivir con más amor, a valorar cada instante y a mantener la fe viva, aun cuando la realidad pueda parecer dura o incierta. Esa verdad oculta, que en algún momento parecía lejana, se ha convertido en mi guía diaria, una luz que ilumina mi camino y me conecta con la esencia eterna que todos compartimos. En este proceso, he aprendido que la protección divina y el
amor eterno, son las fuerzas que sostienen la vida y que nunca nos abandonan, aunque a veces lo parezca. Vivir con esta conciencia renovada ha cambiado mi mentalidad, me ha impulsado a tomar decisiones que honran esa conexión espiritual y a enfrentar la vida con gratitud y serenidad. Cada día es una oportunidad para sentir la presencia de Lucía, para agradecer el milagro real de su amor y para crecer en la fe que ahora sostengo con un corazón lleno de paz. Esta paz no es la ausencia de dificultades, sino la presencia constante de un amor que trasciende el dolor y que transforma cada experiencia en un paso hacia la sanación y la plenitud. Es en esa serenidad donde cierro este relato, con el corazón abierto y lleno de esperanza, sabiendo que el amor que compartí con mi nieta nunca se apaga. Ese amor es un faro que ilumina mi vida y que me recuerda que, aunque la ausencia física duele, la conexión espiritual permanece intacta y viva. Esa es la fuerza que me sostiene y que deseo que inspire a quienes escuchan esta historia, porque en el fondo de cada duelo hay un milagro real esperando ser descubierto, un milagro que cambia vidas y que nos conecta con lo divino de una manera profunda y verdadera. Así, con esa certeza en el alma, continúo mi camino, agradecida por el legado que Lucía me dejó y por la fe renovada que me impulsa a vivir cada día con amor infinito y esperanza. Este amor eterno es el vínculo invisible que nos une más allá del tiempo y que me recuerda que, en cada latido, en cada pensamiento y en cada instante, mi Angelita está siempre a mi lado, cuidándome y guiándome hacia la luz.